Y comenzamos. ¿Me escuchan, cierto? ¿Me escuchan? Ya. Eh, Hemos quedado en la anterior videoclase en implementar esta tabla, ¿no? En migraciones, ¿no? En migraciones, que esa era prácticamente la actividad o llámenle tarea que tenían que tenerla hecha para la clase de hoy, ¿no? La clase de hoy con la cual nosotros debemos de tener esto en migraciones, ¿no? En migraciones. Vemos que aquí se van a manejar algo como llaves foráneas, ¿no? Las llaves foráneas que hereda una tabla de otra, ¿no? Para la relación. Sé que en herencia la llave esta más la llave esta acá serían sus llaves primarias, ¿no? Serían sus llaves primarias en este libro. Pero nosotros simplemente vamos a hacer que esta aquí herede acá nomás, como una foránea, para no estar complicándonos en algo que hemos analizado en la anterior clase, tanto en tablas intermedias como en esta herencia. Porque en sí el fin de la relación es prácticamente unir y tener un enlace único hacia una tabla con otra, ¿no? Con otra, ¿ya? Bueno, yo he hecho mis propias migraciones, ¿no? Mis propias migraciones de esta tabla de acá. Y estoy obteniendo lo siguiente, ¿no? En respecto a migraciones. Las tengo acá. Y como ven, aquí está la tabla user por default, ¿no? Por default del Laravel. Pero nosotros vamos a comenzar con personas. Le he dicho que todo en plural, ¿no? Todo en plural sobre el nombre de la tabla, ¿no? Acá le hemos anotado la clase en singular, pero la tabla debe ser en plural, digamos, ¿no? Para seguir una convención. Todo en plural. Ya. Tenemos la tabla personas con todas sus columnas correspondientes, ¿ya? Todas sus columnas correspondientes. De acuerdo a la versión del Laravel que maneje este campo que es la llave primaria, puede variar bastante. En una versión anterior del Laravel se manejaba por default esto y uno le ponía ID y automáticamente ya era primaria. Ya era primaria con el hecho del nombre ID. Ya. Luego, en otra convención se usó el unsigned bit integer, igual hay un increment, unsigned o integer increment, que sería esta acá. Y anteriormente, muy antiguamente, se definía de esta manera. Integer, ID y un prefijo diciéndole que era primaria, ¿no? Diciéndole que era primaria. Y también tiene otro para definir si es incrementable, auto incrementable. Pero esto quedó en las versiones anteriores, pero pueden ustedes manejarlo. Pueden manejarlo si gustan de esta manera. Todo queda resumido solo con esto acá. Este ya es autoincrementable, ya es primaria y ya es solo un sign, digamos, no solo números positivos. ¿Ya? Esto queda así. Bueno, yo lo ocupo así, lo voy a ocupar así, ¿no? La anterior ya no, hemos visto que no es necesario declarar como antes se declaraba. Una versión anterior se declaraba de esta manera, una versión un poco anterior de esta manera, y una versión anterior, se le decía un campo, bueno, una columna entera de tipo primaria autoincrementable, digamos, ¿no? Y además el unsigned más, para que solo ocupe los bits para números positivos y no
para números negativos, ¿no? Pero esta de acá se resume con esta de acá, ¿ya? Con esta de aquí. En esta versión del Laravel se resume con esta de acá. Por lo tanto, no es necesario especificar demasiadas, ¿no? Demasiadas cosas a una columna, si ya sigue un estándar. Recuerden que el marco Laravel es prácticamente resumir algo que es estándar en todos lados, resumirlo y darle una función nomás, porque esta es una función, ¿no? Es una función. Como ven, ahí está increment y más allá está unsigned y demás. Es lo mismo. Por default, la llave es ID. Por default. Por default es ID. Pero eso quiere decir que vos puedes ponerle el nombre que querás, ¿no? El nombre que querás. En este caso, bueno, tiene que ser un campo numérico, digamos, yo puedo poner CI por carnet de identidad, digamos, ¿no? Pero recuerden que no es necesariamente obligatorio. Por default lo llama ID dentro del código de este, ¿no? Y así podemos ir viendo que pasa de una clase a otra, si se han dado cuenta, llega a ser un gran incremento, un insigne grande entero y así sucesivamente va pasando en todo lo que ya hemos visto respecto a migraciones. Entonces, no nos retrasemos haciendo primar y todo, ya que esta columna o esta función ID ya lo hace todo como para una llave primaria de una tabla. Ya, solo es especificar en esta implementación, ¿no? Para dejarlo en claro. Ya tenemos los siguientes campos de la tabla persona, ¿no? Nombre, teléfono que no es obligatorio, como pueden ver, es nulable, ¿no? Uno si quiere decir que no sea obligatorio, o sea, no, nulable, le aumenta la función nulable. Si uno quiere decir not null, o sea, que sí o sí es requerido, debe de dejarlo así nomás, ¿no? Por default es requerido, hasta que vos le digas que el campo es nulable, ¿no? Un correo, ¿no? Un correo, ¿ya? Un correo obligatorio, un carnet de identidad, ¿no? Obligatorio y una dirección que es nulable, o sea, que no es obligatorio, ¿ya? Y un número entero chico para guardar el tipo nomás, que tenemos prácticamente dos, tipo usuario y tipo cliente. Claro, dice su compañero si quiere cambiarle el nombre al ID, lo cambia acá, simplemente lo pasa de parámetro, nada más. Y de ítem, dice su compañero, y lo llaman así. Recuerden que esta solo es para números, por algo dice increment, digamos, ¿no? Si usted quiere hacer un string con número de placa de auto, por ejemplo, que es un string, no es autoincrementable, entonces ya ustedes le declaran a pulso, digamos, ¿no? Por ejemplo, string, ¿no? Y aquí placa, digamos, ¿no? Como una placa es string prácticamente, ustedes ahí le dicen primaria, ¿no? Ya no le dicen increment porque como es string, ¿qué va a incrementar? No va a incrementar nada, ¿no? Ustedes la van a poner manualmente o le van a generar bajo algún algoritmo la llave de la placa, digamos, ¿no? Si ustedes lo quieren nombrar, lo nombran así. Recuerden que solo tengo que ser un poco dañino e interpretar, digamos, ¿no? Para saber si puedo. Entro acá y ahí me dice, recibe un nombre de columna, pero por default es ID, ¿no es? Es ID. Lo hemos visto en los nombres de las rutas, ¿se acuerdan? En los nombres de las rutas, por default le puse el nombre de invitado, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Esto es lo mismo, ¿no? Recibe una columna, pero si no le mandan, entonces lo atrapa como ID y lo nombra con eso, ¿no? Con eso de ahí. Ya, entonces por default ya está como ID. Ya, después el de ID ítem, es que pasa que más ya tenés que identificarlo en el modelo. Recuerden que el Laravel está con un marco, es un marco es un marco de que todo sigue un estándar, pero vos lo modificás, si vos a tu llave no te gusta que le ID, digamos, no te gusta ponerle solo ID ítem, entonces en el modelo vas a tener que ponerle
una columna diciéndole, sobreescribiendo una columna diciéndole que el ID ya no es ID, digamos, ya no está con el nombre ID, sino está con el nombre ID-bajo ítem, ¿no? No, 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 no. Para borrar, recuerden que tenemos dos comandos, ¿no? Recuerden que tenemos dos comandos. En Laravel usamos, enseguida la vamos a ver, ¿ya? Enseguida la vamos a ver en prueba. Para borrar la esta, ¿ya? La vamos a ver en prueba enseguida. Lo que hice ese compañero igual lo vamos a ver en la prueba en los modelos. Vamos a ver los atributos de los modelos, ¿ya? Mientras continuamos con las migraciones, ¿ya? Recuerden que su llave primaria puede tener otro nombre, pero debemos de tenerlo en cuenta en los modelos, ¿ya? Porque los modelos tampoco en ningún momento le decías qué tabla, digamos, ¿no? Cuando estaba en inglés, porque si vos tu migraciones los creabas con plural y los modelos en singular, no había problema. El marco de trabajo del Laravel lo asociaba, ¿se acuerdan, no? Lo asociaba. Si no es ese caso, uno debe renombrar un atributo del modelo para que diga, ah, ya, no es esta tabla, es esta en específica, ¿no es? Laravel es un marco de trabajo que ya todo sigue estándares, digamos, ¿no? Sigue estándares, en su documentación lo menciona, pero igual es editable, o sea, uno lo ajusta a su manera, ¿ya? A su manera. Ya. Veamos acá. Ya está bien esto. Después tenemos alquileres, ¿no? Alquileres nuevamente tiene su llave primaria, ¿ya? Tiene su fecha, ¿no? Fecha y hora de alquiler, fecha y hora de devolución, el costo obligatorio, un entero cantidad de ítems por default 0, una columna grande de enteros, ¿no? O sea, de varios bits, y que no ocupa un bit de signo como los típicos enteros que conocemos, ¿no? Que acorta el rango por nada más, ocupa puros números positivos, ¿no? Ya, esto ya es clase de intro, digamos, ¿no? La mantisa sin el bit de signo, eso ya ustedes bueno, la cinta, mejor dicho, sin bit de signo. Esta es clase de introducción a la informática. Ya. Y aquí la columna, una convención de Laravel, bueno, en inglés es que todo funcionaría, pero estamos teniéndolo en español. Cliente-ID, ¿ya? Así lo vamos a llamar a nuestras llaves foráneas, llamo. Entonces, este alquiler le pertenece a un cliente-ID y fue creado, ¿no? Por un usuario-ID, ¿ya? Es su llave foránea, es la tabla alquiler. Recuerden que la tabla alquiler le pertenece a un cliente, ¿no? Y lo registra un usuario, ¿no? O sea, estamos hablando del cajero que crea el alquiler, ¿no? Y lo asocia hacia un cliente en particular, ¿no? Hacia un cliente en particular, ¿no? ¿No? Crea el alquiler, el usuario, el vendedor crea el alquiler y el alquiler está asociado también a un cliente. Y recuerden que la tabla persona maneja las dos abstracciones, tanto como usuario del sistema como cliente, digamos, ¿no? Del sistema, ¿no? Ya tanto como la parte administrativa como la parte del cliente. Como no teníamos campo diferencial, no hemos hecho la herencia, digamos, ¿no? Simplemente usamos una tabla, ¿ya? Y obviamente tiene dos veces la llave, pues, ¿no? La llave de este y la llave de este. Y yo no le puedo llamar persona-ID dos veces, digamos, ¿no? Porque hay algo que chocaría ahí, digamos, ¿no? Caeríamos en el típico problema de, se me fue la palabrita, ya. Pero la cosa es que no podemos tener dos variables, digamos, dos columnas con la misma, ¿no? La duplicidad, hay otra. Sí, exactamente. Entonces, uno, por eso yo le llamo cliente-ID y el otro le llamo usuario-ID, ¿no? Si se dan cuenta, uno es cliente ID y otro es usuario ID, pero ambos se van al mismo, ¿no? Al mismo lugar. Vean acá, no basta con crear la columna, digamos. Se crea la columna y después se le hace la sentencia de que esa columna es foránea, ¿ya? Que esa columna es foránea. De esta manera, tabla foreign
¿Qué columna? Te dice, esta columna, ah, ya, esta acá. ¿A qué tabla pertenece? A la tabla persona, ah, ya. ¿Y con qué campo se va a referenciar? Con el campo ID de esta tabla persona, o sea, con la tabla persona se ubica ID. O sea, está diciendo que este campo de la tabla alquiler o esta columna de la tabla alquiler está asociada a la tabla persona a este campo llamado ID o ID, ¿no? El ID, ¿ya? El ID. Entonces, esto ya se relaciona, ¿no? En la base de datos se crea una relación acá, donde si vos querés insertar un ID inválido que no está registrado en la tabla persona, te va a brincar un error diciendo que no existe ese ID en la tabla persona, ¿no? Esas son las validaciones en la base de datos, ¿no? Con eso ya te bloquea o te salta un error, una excepción cuando vos querés poner datos inválidos en las llaves foráneas, ¿no? Y lo mismo con usuario, ¿no? Lo mismo con usuario. Le declaro otra sentencia foránea, le digo esta vez la tabla usuario, le digo la tabla usuario, bueno, mejor dicho, la columna usuario, perdón, la columna usuario va a estar o sea, enlazado en la tabla persona, referenciado al ID, ¿no? Referenciado al ID, al campo ID de esta tabla persona, ¿no? Y esto ya es el típico on delete cascada, que esto obviamente depende de ustedes si quieren ponerlo o no, digamos, ¿no? Esto no es obligatorio, digamos, ¿no? Usted es opcional en SQL escribir cascada, bueno, delete cascade, ¿no? Modo cascada o modo lineal, digamos, ¿no? Ya. Más que resalta es cascada, digamos. Ya. Tenemos luego la tabla alquiler, bueno, la tabla género, que simplemente tiene su ID, su ID y su columna nombre, como lo hemos declarado acá. ID y nombre, ¿no? ID y nombre. Nada más. Recuerden que aconsejo dejar este campo porque esto nos ayuda, digamos, para un poco del seguimiento, de control de cuándo se han creado las cosas y cuándo se han actualizado. Y recuerden que siempre y cuando ocupemos modelo, estas cosas se crean automáticamente, ¿no? Si nosotros ocupamos el ORM, el Laravel, que son los modelos, ya, automáticamente se registran, digamos, ¿no? No es necesario que nosotros escribamos dos líneas de código más para escribir esto. Recuerden que esto es, yo entro a su función, es prácticamente esto acá, ¿no? La columna create add y la columna a day add, ¿ya? Esa columna. Ya. Tenemos esto acá, ¿no? En géneros. De ahí sigue ítems, ¿no? Tenemos ítem con la columna ID, la columna nombre, creador, copia, que es un entero, precio, que es un float, tipo, que es un pequeño entero, ¿no? Y tenemos la asociación de la llave foránea de que heredamos de género, ¿no? Que lo traemos de género. Y lo llamamos género-ID, digamos, ¿no? Para esta convención. Y declaramos la sentencia de que es una foránea, ¿no? Y le decimos la columna género ID está relacionada en la tabla género, ¿no? En la tabla género, referenciado a la columna llamada ID o ID, ¿no? De acá, ¿no? A esta de acá. Y otra vez un on delete cascada, ¿no? Todas mis relaciones foráneas están con cascada. El siguiente es libro, ¿no? Igual, esto, me disculpa, el profesor de base de datos 1, voy a un poco cortar esa parte de que una herencia, ¿no? La tabla hijo tiene dos columnas, son su llave primaria, digamos, ¿no? Dos columnas son su llave primaria. Su llave acá y la llave que viene de aquí hasta acá son una primaria, ¿no? Recuerden, esa es la herencia. Va a disculpar el profesor de base de datos, pero nosotros lo vamos a manejar como si fuera una relación nomás de uno a uno, digamos, ¿no? De uno a uno. O mejor dicho, de 1 a 1 o 0, ¿no? Que puede o no ser, ¿no? Que recuerdan que hemos visto anteriormente. La tabla libro tiene el campo edición, que es un entero, tiene el campo publicación, que es una fecha y hora, ¿no?
tiene el campo editorial, que es un string, y tiene una asociación, bueno, una relación foránea con la tabla ítem, ¿no? Y debido a la convención escribimos ítem-id, ¿no? Ítem-id. Y después le hacemos la referencia o, bueno, la declaración de que es foránea, ¿no? Ustedes ya lo conocen, esta línea de acá, ¿no? Esta línea de aquí ya la conocen. Recuerden que incluso las llaves foráneas están en singular-id, ¿no? En singular-id. Lo mismo con película, tiene el campo ID, tiene el campo formato, el campo idioma y un campo ID, bueno, ítem-id, ¿no? Ítem-id. Y luego hago la declaración de que es una foránea, ¿no? Que es una foránea, esta columna en particular, en esta tabla destino, con esta columna de esta tabla, obviamente, ¿no? De esta tabla y de modo cascada. Y por esto básicamente es esto de acá, ¿no? Esto de acá, La relación que acabo de hacer no es de una herencia correcta, digamos, ¿no? La herencia, recuerden que esta llave con esta de acá se hacen primaria, digamos, ¿no? Para evitar ese problema de la conjugación de llaves primaria, de una tabla que es un pequeño dolor de cabeza, manejarlo en Laravel e incluso en la inserción de código, entonces preferible es manejarlo nomás las relaciones. Ah, ya claro, igual puede ponerlo. Su compañero dice que en la herencia prácticamente este ID lo puso como foránea. O sea, claro, está acá con esta acá. Entonces usted al momento de guardar acá un ítem, le tiene que guardar con el mismo ID acá, digamos, ¿no? Prácticamente debe cuidar que no sea autoincrementable su ID de la tabla libro, porque siempre usted le va a dar el ID, de acuerdo al ID de acá, ¿no? De acuerdo al ID de acá. Ya. Y por último, la tabla de detalle, que era una intermedia, que iba a ser un dolor de cabeza manejarlo y además que ya no es correcto manejar esa relación de tabla intermedia, ¿no? Ya no es correcto manejar esa relación de tabla intermedia. Más aún si la tabla intermedia tiene relación más allá con otras tablas, ya es mucho más, o sea, llevas como foránea otras dos y demás, no, muy tedioso, muy tedioso. Y aquí está la tabla detalles, ¿no? Columna cantidad, columna ítem-id y columna alquiler-id, ¿no? Ítem es foránea y pertenece a la tabla ítems, ¿no? En la columna id, ¿no? Y lo mismo acá, alquiler-id pertenece a alquileres en el campo id, ¿no? Y demás ahí. Ya, demás ahí. Ya, demás. Y ahí están todas las migraciones, ¿no? Me faltó poner acá lo que hemos visto en esta relación, ¿no? En esta relación. Decíamos que la tabla usuario es la que va a tener persona-id, ¿no? La tabla usuario va a tener persona-id. Entonces aquí voy a aumentar una columna más, un signed integer, persona-id, ¿no? Y después escribo la sentencia que es una foránea. Persona-id en la tabla personas, referenciado en la columna ID de esa tabla y ya on delete cascade. On delete cascade. Y de esta manera lo tengo. Entonces voy a ajustar mi archivo recuerden el archivo hacia la base de datos que ustedes van a manejar. La base de datos a llamar DB Laravel. Vamos a poner DB Laravel. Y mi credencial es, mi username es root y mi password es vacío. Pero antes de eso voy a tener que levantar
el proyecto, bueno, el Apache y PHP MyAdmin, ¿no? Para manejar esto acá. Adelantar Apache y MySQL. Ya. Voy al navegador. Localhost 80 para acceder. Y luego le digo PHP MyAdmin. Y voy a crear una nueva tabla llamada db-laravel en mi caso, ¿no? db-laravel. Y le voy a poner UTF-8 España 6. Voy a crear. Ya está creado. Ya están las credenciales puestas acá. Las credenciales ya están puestas aquí. MySQL, el host, como es local, puerto, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Y lo único que procedo enseguida sería la de realizar PHP Artisan Migrate, ¿no? Migrate. Esto me va a botar un error. Ahorita vamos a ver y interpretar esos errores. ¿Ya? Crea y me botó un error, digamos, ¿no? Veamos si somos un poco atentos y vamos a tratar de deducir el error. Dice que la tabla usuario ya lo creó, o sea, lo migró exactamente. Y aquí está el mensaje del error. No puede crear en la base de datos db-laravel user un error, dice, de llave, dice, ¿no? Hay un error, en la tabla user se agregó una llave foránea llamada persona ID o ID, referenciado a la tabla, bueno, referenciado a la tabla persona en la columna ID, ¿no? Y aparte on delete cascada. Si vamos acá, vemos que sí lo creó, digamos, ¿no? Sí lo creó. Pero hacer la... Entonces, eso suele ocurrir siempre, digamos, ¿no? Porque el árabe lo maneja separado las migraciones, digamos, ¿no? Lo crea y aparte recién hace la sentencia, digamos, que es una foránea, por decirlo así. ¿Ah? Que es una foránea. Tenemos esto, tenemos la migración, está vacío, no lo tomó en cuenta, digamos. O sea, lo creó, pero no lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque el árabe botó su error acá, no lo completó. ¿No? Laravel en sí lo tiene aparte, pues todo, ¿no? Primero está el script que crea todas las tablas y abajito está el script de configuración de que esa columna es foránea, digamos, ¿no? Eso ahí. Ya. Un compañero dice sí por el orden y otro dice sí también por el orden. Sí, tienes razón. Recuerden que las migraciones se ejecutan de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y la tabla usuario está de primera y tiene, si se dan cuenta, tiene una declaración de que es una foránea, ¿no? Tiene un campo foráneo en la tabla persona. Y cuando el sistema busca, bueno, la base de datos busca la tabla persona, no hay la tabla persona, no hay la tabla persona, no hay la tabla persona. Entonces bota este error y por eso se detienen las migraciones y ya no continúan. Estos después ya son errores por demás de vista. Lo importante viene al comienzo del error. Ahí está lo que en realidad pasó. Estos ya son en qué lado de qué línea se cortó y no nos interesa en qué línea del árabe se cortó. No, simplemente debemos interpretar bien esto acá. Porque que te digan qué línea del árabe es no, recuerden que vos no podés tocar el marco, o sea, es código abierto, sí, pero si no lo entendemos, ¿para qué meternos a buscar que en esta línea de código saltó el error que ni siquiera voy a entender, digamos, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es mi solución? Voy a tener que reordenar esto acá. Usuario debería venir después persona, pero password igual está casado con esto. Entonces,
prefiero poner la persona de comienzo para que primero se ejecute persona y luego se ejecute usuario, el user, ¿no? Entonces, basta con darle un renombre, ¿no? Basta con darle un renombre para reordenar, digamos, ¿no? Recuerden que está con fecha. 2014, 10, 12. Yo le voy a poner 2014, ¿no? Aquí le vamos a poner si quieren 10 y 11, digamos. Ya con eso ya es menor, obviamente, es menor que la anterior. Con esto ya viene a ser menor. Refactor y ya se coloca de primero, ¿no? Se coloca de primero. A veces cometemos el error de que ya creemos solucionado y le damos nuevamente a ejecutar y nos bota otro error. Pero si leemos el error, me dice que ya existe la tabla user. O sea, Arrow creó la tabla persona, está bien, y quiso crear la tabla user y obviamente MySQL le dice, ya existe esa tabla porque estás creando y le bota un error nuevamente. Y si revisamos, ya existía, solo que nos olvidamos borrarla antes de volver a ejecutar. Lo olvidamos borrar. Veamos qué pasó en la tabla de migraciones. En la tabla de migraciones ya creó una migración, ¿se da cuenta? Esta acá. Y dice, la tabla persona se creó con el batch 1. Esta es una pila. Recuerden, esta es una pila nada más. Este es como una pila. Batch 1, después 2, 3 y así sucesivamente va a ir existiendo, digamos, ¿no? Va a ir existiendo. Por ejemplo, ahora, para darle solución a esto, yo agarro, lo borro la tabla user, ¿no? Lo borro, ya está. Y ahora voy a ejecutar acá, nuevamente el comando. ¿Será que me sale un error si lo vuelvo a ejecutar? La pregunta, a ver, una pregunta random. ¿Será que ocurre un error? Ya lo borré la tabla usuario, pero está arriba la tabla persona. ¿Será que da un error o no? Juan Carlos Sí, dice que sí da. ¿Quién más dice que sí da un error? sí da. Ya. A ver, vamos a dar. Y lo creo normal. Pero ahora, ¿por qué? Digamos, quizás no me doy cuenta. Pero es que el comando migración se fija en esta tabla. Y cuando fijó, dijo, ah, ya, la antigua migración se quedó en esta acá, porque era la única fila que había, ¿no es? La única fila que había. Ah, ya se ejecutó ya persona, dice, ¿no? Ya se ejecutó persona, por lo tanto, en la siguiente, digamos, ¿no? Ya la siguiente es user, password, trabajo fallido, alquileres, género, ítems, libros, película, detalle. Y a esto, como lo creó con el siguiente comando, a todo le puso 2, digamos. Y si yo vuelvo a introducir más tabla y vuelvo a ejecutar mi grade, ya no lo va a ejecutar esta de acá, va a ejecutar la que no está registrada acá. ¿Ya? La que no está registrada acá lo va a ejecutar. Por ejemplo, ahora yo nuevamente le voy a dar nuevamente el comando y me va a decir que ya no hay nada, que no hay nada que migrar. ¿Por qué? Porque antes de migrar, lo que hizo ese comando es verificó estas versiones y dijo, ya existen esta tabla, ya existe esta tabla, ¿no? Y buscó acá, ah, no, todas estas tablas de acá ya se encuentran registradas acá, ya se encuentran registradas acá, ¿no? Ahora, ¿para qué este código, esta columna batch? Recuerden que este es como una pila, le he dicho, ¿no? Una pila. Entonces, si yo quiero borrar, hago PHP Artisan Migrate Rollback. Y esto va a solo sacar el de encima. El de encima, o sea, de la pila, digamos, es como hacer el pop, digamos, ¿no? Si lo ejecuto y vemos acá, voy a actualizar. Sigue quedando, o sea, lo sacó el de encima, el 2, y se quedó la migración 1. ¿No? La versión 1 de la migración anterior. Y para borrar esto de acá, tendría que nuevamente ejecutar otro rollback. Y ese ya recién me está borrando la tabla persona. Si verifico acá, ya no hay ni uno acá. ¿Ya? Esto es lo bonito del Laravel y es su famoso sistema de control de versiones, digamos, ¿no? Su sistema de control de versiones. Ya. Y aquí tenemos, si yo quiero hacer rollback, ya me dice que tampoco ya hay nada
en la pila para hacer rollback, digamos, ¿no? Para hacer rollback. Ya, para hacer rollback. Y ahora si yo le doy una migración, ya me lo va a migrar todo con con un solo código de migración, digamos, ¿no? Con un código de migración, que está todo acá. ¿Ya? Que está todo ahí. Ya están entonces todas las migraciones sin error. Espero que usted igual lo hayan hecho bien con el orden, la columna. De todo modo, estas migraciones se le va a pasar porque con esto es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Claro, la puedo hacer la 2 en 1, migrate, refresh, digamos, ¿no? Para hacer el rollback y otro migrate, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. También hay reset que borra, o sea, aplica todos los rollbacks necesarios para borrar todo, digamos, ¿no? Para borrar todo. Ya. Entonces nos quedamos ahí. Su otra tarea era la de crear modelos, los modelos que teníamos que crear. Yo lo he creado hace un momento, todos los modelos. Aquí están los modelos uno por uno, digamos, ¿no? Lo he ejecutado. En singular sus nombres, ¿no? Están en singular. Pero como es mucha la diferencia entre el singular y plural del español con el inglés, ¿no? Como Lara le está en su marco de trabajo es inglés, él reconoce las palabras, a algunas le aumenta S, a otra IS, ¿no? Y ES, de acuerdo a la palabra, digamos, ¿no? Tiene sus normas el inglés, digamos, en sus respectivos plurales, digamos, ¿no? Entonces, para no confundir a Laravel, porque posiblemente al modelo alquiler le pudo haber puesto como alquiler, digamos, ¿no? Y sabemos que no hay ninguna tabla con este prefijo, digamos, ¿no? Entonces, le hemos puesto acá alquileres, especificándose que la tabla donde se debe desconectar es alquileres y no alquiler, ¿ya? Alquileres. Nuevamente, si me molesta este subrayado porque es su sistema de gramática en inglés, yo lo destiqueo y y ya no me va a sugerir. No es que supuestamente no sale esa observación porque no son palabras en inglés, digamos, no lo reconoce, no está en su diccionario, digamos, no definido. Ya, entonces de esta manera yo declaro la tabla. Esto acá yo se lo dejo para que investiguen quizás un poco de qué significa este campo acá y por qué declaro estos campos ahí, ¿ya? ¿Por qué declaro ahí? Pero vayamos con la duda que tenía nuestro compañero. ¿Qué pasa si a la tabla, bueno, si a la tabla de ítem, dijo, ¿no? No me gustaría llamarlo ID, digamos, ¿no? Me gustaría llamarlo ID-ítem, digamos. Algunos usan esa estándar de llaves primarias, ¿no? Para no tenerlo como ID a todo, ¿no? Sino que ID-este, digamos, ¿no? Ya. Recuerden que el modelo, cuando estaba en inglés todo el estándar, no era necesario explicarle, digamos, ¿no? Como está en español, le explico. También el ID por default está como ID, digamos. Por default lo toma como ID. El modelo en su herencia por default, mire, lo toma como ID. Como ID. ¿Ya? Como ID. Entonces vemos que es una herencia, ¿no? Es una herencia. Tenemos también que dice que es por default es un tipo entero, digamos, ¿no? Por default es incrementable y demás cosas que podemos. No lo tocamos acá porque esto es del framework del árabe, ¿no? Del framework del árabe. Ahí está, por default es ID, ¿no? Nosotros debemos especificarla acá. Si, si no sabíamos eso, también está la documentación un poco. Un compañero en su grupo de WhatsApp
le manifestó, ¿no?, que le gusta mucho investigar. Nos vamos a la parte de modelos, ¿no? De parte de modelos. ¿Dónde está? Modelos, modelos, los modelos, se me fueron. Ya está. Ya, aquí está. Esta es la manera de crear, que ya la hemos visto. Y aquí ya está. Realmente, si leen aquí es cuando dice que tu tabla tiene otro nombre que no sigue el estándar, ya entonces declara esto acá, ¿no? Proteste, table y el este. Y eso es lo que he hecho acá. Proteste, table y el nombre de la tabla, digamos, ¿no? Si tu llave primaria no sigue el estándar del Laravel que es ID, entonces dice hacer esto acá. Entonces su compañero debería de irse a ítems, ¿no? Donde está el modelo ítem y poner esta acá, ¿no? Como él ocupa id-ítem, es un ejemplo, lo tendría que aclarar id-ítem, ¿no? id-ítem. ¿Por qué? Porque en su tabla él lo declaró de esa manera, ¿Ya? Al parecer creo que está un poco erróneo, esto debería ser público porque lo he visto con uno de sus compañeros que tuvo un error y no le agarraba cuando lo ponía como protesta, sino que lo debería de haber puesto público, ¿no? Público. Ya. Entonces, de esa manera, si usted cambia el nombre a la columna ID por default, entonces debe de decirle que que se llama así y ya no como ID, ¿no? Le tiene que definir usted. Como los míos todos se llaman ID, no es necesario. Por default ya está especificado por Laravel que es esa la llave. Y así se pueden poner a leer, ahí está el autoincrementable, ¿no? Ahí está el tipo, si quieren cambiarlo, si es una placa, digamos, como he visto que era string, entonces aquí igual le aclaran diciéndole que es string, que ya no es un entero, porque por default lo pone como entero en el modelo, ¿no? Ya lo hemos visto. Además, también el campo timestamp, si ustedes quieren que lo ponga automáticamente, está en true, pero si ustedes quieren que ya no lo ponga el create add y el day add, entonces ustedes le deben poner en falso, digamos. O sea, esto va referenciado a esta de acá, a esto de acá. Cuando nosotros creamos, tenemos esto aquí. Recuerden que esto es la fecha de creación y la fecha de actualización, ¿no es? ¿Ya? Si a ustedes no les gusta esto acá, lo borran, ¿no? Lo borran. Entonces ustedes deben especificar aquí que es falso porque no lo tienen, que no quiere que lo maneje, porque si no, por default va a buscar esa columna, lo va a querer meter y como no existe, va a salir un error, digamos, ¿no? Diciendo que no existe esa columna en la base de datos o en su tabla específica, ¿ya? Como yo lo tengo por default, es true. El formato de fecha, ya usted le pone American, La Paz, ¿no? Si ustedes han manejado otro nombre, o sea, dice que no han querido seguir este estándar de acá, no es de create add y a day add, porque ustedes quieren todo en españolísimo, entonces ustedes la agarran y lo editan, digamos, ¿no? En el modelo mismo, o sea, copiaríamos esto acá, ¿no? Copiaríamos esto acá y en el modelo le diríamos que nuestro campo de fecha de creación y de actualización tiene estos nombres, digamos, ¿no? ¿No? Estos nombres, obviamente aquí ustedes editan, ¿no? Le dicen fecha de creación, digamos, ¿no? Y acá seguro fecha de actualización o última actualización, digamos, ¿no? Si a usted no le gusta el nombre que le da Laravel en la columna timestamp, ¿no? En esta columna timestamp, en esta acá, entonces uno lo debería de especificar. Y así hay más cosas, la conexión, si quieren conectarse a otro, ¿no? En específico y no el de la variable en, y así hay más, digamos, ¿no? Más cosas que vamos a ir viendo. Ya. Entonces, su tarea de ustedes era tener todo esto acá, las migraciones y los modelos, digamos, ¿no? Y los modelos. Están todos mis modelos.
yo le dejo para su tarea de que investiguen sobre este campo acá, label, ¿no? En la práctica lo vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Cómo funciona. Ya, en la práctica vamos a ver eso ahí. ¿Alguna duda hasta acá sobre las migraciones y modelo nuevamente que lo hemos vuelto a tocar? ¿Ninguna? Ya. Entonces pasemos al tema de hoy que son las relaciones, o sea, ¿de qué nos sirven las relaciones? Ya, yo por default voy a ir a la tabla de MySQL, voy a ir a la área del proyecto, voy a crear personas, ¿ya? Voy a crear dos personas. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. ¿Dónde está el insertar? Está acá. Ya. Vamos a ir el ID1, nombre Ronaldo Rivero, ¿no? Teléfono 760-42-142. Correo Ronaldo Rivero 3 @gmail.com. Cantidad, dirección, tipo, aquí vamos a manejar uno para usuarios y dos para clientes, digamos, ¿no? Uno para usuario del sistema y dos para clientes del sistema, ¿no? Aquí entonces yo voy a hacer usuario, uno, digamos, ¿no? Uno ahí. No, bueno, es lo de ahorita, ¿no? Ya. No, esto no es hoy, es 20, 30 es hoy. Vamos a ponerle 30. Y 30. Ya. Le voy a dar continuar y lo va a guardar. Ya lo insertó, ¿no? Ya, y otro usuario más. 2. Bueno, este es el nombre, ¿no? El número 760 42 142. Correo Carlos Rivero @gmail.com. Identidad Barrio Baracal, Radial, Avenida Radial 13. Aquí es 1 y la fecha de hoy. Y guardar. Ya tenemos dos usuarios, digamos, ¿no? Dos usuarios. Ya yo me voy ahora a la tabla de alquileres, ¿no? De alquileres. Voy a insertar dos alquileres. Sería el ID1, fecha de alquiler hoy, fecha de alquiler hoy, ya. Y aquí el costo lo vamos a poner 0, cantidad de ítem 0, cliente. Bueno, aquí en cliente vamos a necesitar a uno como cliente. A ver, no lo vi venir eso ahí. Voy a tener que volver acá. Para no estar en muchas vueltas, vamos a editarlo a la persona de Carlos y la vamos a poner como cliente a él. Aunque sabemos que las mismas tablas haría igual, pero es para seguir el contexto del ejercicio. Ahora sí me voy y creo un alquiler. Bueno, inserto un alquiler y de 1, fecha hoy 30, costo 0, cliente Carlos, sabemos que Carlos es el que tiene.
Aquí tenemos al usuario el que lo está registrando, que es Ronaldo, el que le está registrando el servicio de alquiler. Y aquí está la fecha de creación, la fecha de actualización. Ya. Aquí otro sería el 2, ¿no? Esto digamos que lo va a registrar, lo registró el 1 de junio. Y esta debería ser otra fecha, ¿no? Ya, 2 de junio. Costo 0. El cliente Carlos nuevamente. Y Ronaldo fue el que lo atendió, ¿no? Y tenemos la fecha de creación, la vamos a poner que fue el 1. Y continuar. Ya, y nos dejó insertar. Ya tenemos que Ronaldo le dio 2 alquileres a Carlos, digamos, ¿no? Le dio 2 alquileres a Carlos. Entonces, voy al proyecto. Voy a aquí, vemos que solo tiene uno. Vamos a hacer un test. Ya recuerden, una ruta get, ¿no? Test, una función anónima. ¿Ya? Y aquí simplemente va a retornar este usuario. Bueno, personas en este caso, ¿no? Personas. Ya. Todo, ¿no? Recuerden ustedes que este es el modelo y si yo cedo esto acá, me va a retornar todas las personas, ¿no? Ya. La voy a lanzar al servidor, PHP Artisan Server. Ya. Si vengo acá, localhost, test, y vemos que como yo tengo instalado un plugin, me vuelve esto acá. Ya, todas las personas. Quisiera que me devuelva solo los usuarios, digamos, ¿no? Solo los usuarios, que en este caso, entonces, como todo está en la misma tabla, le voy a tener que decir where, puede ser, ¿no? Where. Y aquí le digo que el tipo solo sea 1, ¿no? Y aquí le digo get. Ya, y ahí está. Solo Ronaldo Rivero. ¿Ya? Pero a mí me gustaría ver, ¿no? A mí me gustaría ver me gustaría ver las compras que hizo, digamos, ¿no? Las compras bueno, las compras que realizó, que registró él en el sistema. O sea, esta relación de acá. Quisiera ver esta persona, Ronaldo Rivero, qué compras registró. Esta persona, Ronaldo Rivero, qué compras registró. Me gustaría ver que en esa consulta me salgan todas las compras, digamos, ¿no? Entonces, claro que con SQL lo puedo hacer, con Query Builder, ¿no? Igual lo puedo hacer, pero con el ORM se supone que no haría hacer muchas consultas, simplemente llamar a la clase, ¿no? Llamar a la clase. Entonces estas relaciones es la pregunta, ¿cómo defino esta relación con un modelo, digamos, ¿no? Porque todo está orientado a clase. Entonces vayamos a usuario, a personas, ¿no? No vamos a personas, al modelo personas, y vamos a tener, vamos a ver, una persona, escúcheme, una persona tiene, tiene muchos alquileres registrados. O sea, un usuario tiene muchos alquileres registrados, ¿no es? Muchos alquileres registrados, ¿cierto? Registra muchos alquileres, ¿verdad? Registra muchos alquileres. Entonces, una convención del Laravel es crear una función, ¿no? Y si este modelo persona tiene muchos acá, nosotros le llamamos alquileres.
en plural. Alquileres en plural. ¿Por qué? Porque esta persona tiene muchos alquileres, o sea, y mucho es plural, digamos, ¿no? Alquiler. Y aquí vamos a hacer un return de una relación. Hacemos acceso a la herencia modelo y como esta persona tiene mucho dato en la tabla de alquileres, entonces se utiliza esta función. Has many, ¿no? Que recibe, puede recibir hasta 4 campos, ¿no? Hasta 4 campos puede recibir, ¿ya? Hasta 4 campos. Ya, nosotros vamos a usar uso de 2 o hasta de 3. Veamos si ponemos más. Pero 3 no, entonces se me fue. Creo que ya deja solo 3. Bueno, estos 3 campos hacen la siguiente relación. ¿A qué modelo? O sea, la dirección del modelo, ya. La llave foránea, quien la tenga, ¿cuál es el campo foráneo y cuál es el local relacionado, digamos, ¿no? En este caso, aquí, si decimos que es alquiler, entonces está en la carpeta app, el namespace app, ¿ya? Y se llama alquiler, ¿no? Alquiler. De esta manera le está diciendo a este de acá, carpeta app con mayúscula, está bien escrito, es un namespace que lo definimos acá, ¿ya? Y aquí está, alquiler, alquiler. ¿Ya? Entonces, con esto le dice, ¿y cuál es la llave foránea en esta, no? ¿Cuál es el campo foráneo? El campo foráneo está en alquiler, no importa, y le decimos, está como usuario-id, ¿ya? ¿Y cuál es la local que está relacionada como su primaria de esa foránea? Es esta acá, id. O sea, mi persona, id, está relacionada en esta tabla acá, ¿no? Con este campo acá. Entonces, Laravel lo va a buscar, digamos, ¿no? Lo va a buscar con esta relación, ya con esta relación. Entonces, yo haría lo siguiente. Vamos a editar el código del test. Vamos a editar el código del test. Vamos a usar una manera rápida para demostrar las relaciones. Aquí vamos a ponerle con qué relación y le vamos a decir relación, alquileres. Alquileres. Ya, alquileres. Entonces, de esa manera, yo voy a obtener los datos, ¿no? Voy a obtener los datos, ¿ya? Y luego get, para que me diga que me vuelva todos los usuarios, ¿no? Todas las personas, ¿no? Todas las personas. Ya aquí le digo con qué relación quiero que me lo traiga. Esto prácticamente está haciendo llamar en la clase persona a esto acá, ¿no? Prácticamente es un control C de esa función y lo estoy poniendo acá, ¿no? Lo guardo los cambios, refresco a este. Y como ven, como pueden apreciar, ¿no? Me devuelve el objeto de la persona, que es Ronaldo Rivero, y un campo llamado alquileres, como la función que hemos demostrado, ¿no? Y dentro de ahí están todos los alquileres, ¿ya? Todos los alquileres. Como yo hice 2 alquileres, están ahí los 2 alquileres, digamos, ¿no? Con ese ya me los recupera, con ese ya me los recupera ambos, digamos, ¿no? Ambas relaciones, sin necesidad que yo tenga que hacer una unión natural o un join para que me lo traiga, o un for para que yo vaya por todos las personas, digamos, ¿no? Los usuarios. Y como ven acá, por ejemplo, este usuario que sabemos que es un cliente, digamos, ¿no? Pero como él no tiene o él nunca creó un alquiler, entonces es un arreglo vacío, digamos, ¿no? No es nulo, sino que vacío, de esta manera. Entonces, de esta manera hacemos las relaciones en los modelos para que ustedes sin necesidad de hacer mucha consulta, solo puedan acceder a esa manera, de esa manera, de ahí. Ya, de esa manera. También veamos un poco esto acá en modelo.
Igual existe hash one, digamos, cuando sabemos que es de 1 a 1, sería hash one, digamos, ¿no? O sea, esta tabla persona tiene un alquiler, digamos, ¿no? Y veamos qué pasa si yo le pongo como hash one. Guardo los cambios y como se ven, se dan cuenta, solo me devuelve el primero, porque yo le estoy diciendo solo uno, devuélveme solo uno. Solo uno devuélveme, le dice, ¿no? Solo uno, ¿ya? Solo uno, le dice. Pero sabemos que esto solo es por prueba, ahorita es por prueba. Sabemos que la relación verdadera debe ser Hasmani, porque son muchos alquileres que registró esa persona. Ese usuario registró muchos alquileres. Como yo estoy siguiendo la llave estándar, digamos, no le he cambiado ni una de mis llaves primarias, todas mis llaves primarias son ID, digamos, ¿no? En especial ahorita, la llave primaria de persona, ¿cuál es? Es ID. Entonces, como es ID, no es necesario. ¿Por qué? Porque por default Laravel le está diciendo que es ID. Yo entro acá, ¿no? Lo agarra como nulo, pero más adentro le va a tener que decir que es el ID. Igual va a funcionar, igual va a funcionar. Si agarro, le doy F5, igual funciona, me devuelve todo, como se dan cuenta. Todo de ahí. Si igual hubiéramos manejado los nombres de la base de datos con los nombres de las tablas con el estándar en inglés, no hubiera sido necesario, escribir esto acá. Hubiéramos solo bastado con eso de ahí, porque seguimos el estándar del marco de trabajo, ¿no? Aquí me sale un error porque, mire, lo está buscando como persona ID, ¿no? Persona ID, que lo sigue por acá. Yo le debo de especificar que es usuario ID. Recuerden que el modelo es persona y prácticamente le agrega ID, digamos, ¿no? Como diciéndole, ese es el estándar, digamos, ¿no? Pero nosotros le hemos llamado usuario ID, ¿no? A esa foránea le hemos cambiado del estándar, ¿ya? Y si lo pongo ahí, lo recupera normal. Esto, como es la dirección, igual ustedes pueden simplemente decir alquiler.class, que igual devuelve la dirección, digamos, ¿no? Y se ve un poco más elegante escribir de esa manera. Lo damos así, igual funciona esa relación. Esa relación. Ya, esa relación. Ya. Si uno quisiera hacer otra manera, por ejemplo, esto acá, all, no es aquí. Vamos a ver si lo almaceno una variable personas igual a eso de ahí. Puedo hacer un conocido for each diciéndole personas a personas, ¿no? Y le digo que me haga un eco de persona punto su relación, o sea, de cada uno, su relación alquileres. ¿Ya? Alquileres. Ahorita vamos a ver, lo guardo los cambios, le doy F5 y me sale un error. ¿Ya? Esto cuando uno hace referencia a una relación a pesar de que son funciones, uno debe de hacerlo como si fuera un atributo, no como si fuera una función. Una función sería así, digamos, ¿no? Pero hacerlo como si fuera un atributo para que uno pueda realizar. A ver si me permite imprimir. Ahí está. No, no tengo manera de cómo hacerlo ahorita que se luzca, pero ahí están los datos, digamos, ¿no? Los datos. Este es aquí está, es de la primera persona y la segunda persona, que sabemos que no tiene nada, está ahí vacío, ¿no? Así, de esta manera podemos acceder también. O sea, vos los tenés todas las personas, el modelo persona, la instancia acá, y a cada una le decís, dame tus alquileres, dame tus alquileres, dame tus alquileres, ¿no es? Y de esa manera se recorre. Pero recuerden, a pesar de que nuestra relación es una función, nosotros debemos simplemente hacerlo como si fuera un atributo. Nada más. Es muy diferente que yo lo ponga así, ¿no? Si yo voy, me va a decir que no existe esa relación, ¿no? Entonces, debo dejarlo así, como atributo. Entonces ya conocen dos maneras. Hacerlo directamente con el modelo de la consulta o en la vista mostrarlo de esta manera o algo en particular que ustedes tengan, digamos, ¿no?
de esa manera. Ah, claro, aunque tenga N alquileres, va a estar ahí, digamos, todos los alquileres. Todos los alquileres. Solo he registrado 2 para no hacer muy largo el video y estarían ahí. ¿Ya? Entonces tienen estas 2 maneras. Dejémoslo en una que sería mejor que lo cargue todo de golpe, ¿no? Alquileres. Y le digo get. Y aquí era return. Y de esa manera tengo esto acá. Ya. Entonces, veamos nuestra tabla. Tenemos esta relación, ¿no es? De persona a alquileres, digamos, ¿no? Una persona o un usuario registra muchos alquileres, ¿no? Muchos alquileres. Es por eso que tenemos esta relación. Una persona registra muchos alquileres. Prácticamente sería registra, acá, ¿no? Si quieren, registra muchos, ¿no? Muchos, es como decir esto, ¿no? Muchos alquileres, digamos, ¿no? Registra muchos alquileres. Uno le puede poner ese nombre si quiere, simplemente va a tener que agarrar la relación, la va a tener que poner acá, ¿no? Y lo va a poder recuperar con ese nombre. Y el este va a estar con ese nombre. Pero como es muy extenso y es muchas palabras, entonces Laravel te dice que un estándar sería simplemente poner alquileres, digamos, ¿no? Ya hace referencia a eso, digamos, ¿no? Hace referencia a eso. Vamos a corregir nuevamente. Ya, ahí está. Muchos alquileres. Ya. Ahora, recuerden que las relaciones de vista de ambos lados, ¿no es? Por ejemplo, mire, una persona registra muchos alquileres, pero un alquiler es registrado por una persona, por solo una persona. Un alquiler le pertenece, en pocas palabras, a una persona, ¿no? Un alquiler es registrado por una sola persona. Recuerden esa relación, ¿no? Recuerden esa relación. Entonces yo me voy a alquiler, y como es singular porque es una sola persona, public function, usuario, digamos, ¿no? Usuario. Porque es singular, o sea, un alquiler es registrado por una persona, es registrado por una persona. Entonces aquí hacemos return, otra vez herencia de la clase, vamos a acceder a esto acá, que para lo que saben en inglés, prácticamente dice pertenece. Y nuevamente, si vemos sus parámetros, ¿no? Si vemos sus parámetros, este sí recibe 4 acá. Ya, este sí recibe 4. Este pertenece, este es como que, yo tengo la foránea, ya, yo tengo la foránea, y debo especificar esta foránea hacia qué columna primaria de qué tabla es, digamos, ¿no? Aquí nuevamente, ¿a qué tabla va? Ustedes recuerden que pueden ponerla así, app, personas, ¿no? Personas. O simplemente decimos persona, punto, o bueno, 2 puntos, class para acceder a su dirección de donde se encuentra. ¿Cuál es la llave foránea? La llave foránea es usuario ID, lo copio, lo pongo. Ya, lo pongo. ¿Cuál es la llave primaria? Le dice, ¿no? ¿Cuál es la llave primaria? Ya. ¿Cuál es la llave primaria? Y aquí le vamos a poner ID, ¿no? Y la relación es prácticamente opcional, digamos. Ese es cuando cambiamos el nombre de la tabla con el modelo, digamos, ¿no? Muy diferente. ¿Ya? Pero como ya le hemos especificado los modelos, las tablas, cada modelo está especificado con sus tablas, ya no es necesario. Entonces, esto hace la misma referencia. Voy a crear otro test acá, otra ruta llamada test 2. ¿Ya? Test de alquiler, la vamos a poner. Test de alquiler, donde yo voy a acceder es a alquiler. ¿Ya? A alquiler. Y le digo que me traiga bueno, primero le voy a decir que me traiga todos los alquileres. A ver,
todos los alquileres. ¿Ya? Entonces voy a la ruta, copiar, pegar, alquiler. Le puse alquiler, sí, alquiler. Me devuelve todos los alquileres. Me devuelve todos los alquileres. Ya, me devuelve todos los alquileres. Ahora yo le puedo decir a él, ¿no?, que me vuelva con su relación, como hemos visto. Su relación. Su relación es usuario, ¿no? Así lo hemos definido. Y aquí le damos get porque este get es como el all, digamos, ¿no? Devolverme todo. Es como el all, ¿no? El que hace rato hemos escrito all. Y como ven, igual en la parte de alquiler, entonces me agarra, me devuelve su dato de alquiler y además me dice qué usuario y me devuelve los datos del usuario, quién lo registró. ¿Quién los registró, digamos, no? ¿Quién los registró? Con el usuario que los registró. ¿Ya? Y ahí están todos los datos del usuario que los registró. Y como se dan cuenta es un objeto porque solo es uno. Nosotros hemos declarado Veilov2, 1. Existe también Veilov2, o sea, que le pertenezco a mucho, hablando sobre tablas intermedias, pero eso ya es otra historia que no queremos confundirlo, porque en mi clase no vamos a usar tablas intermedias tales como se ve en base de datos 1. Ya. De esta manera se hacen las relaciones, ¿no? Se hacen las relaciones. Entonces, como persona tiene dos roles. Ustedes se acuerdan que persona hace como cliente y como administrador o usuario, digamos, ¿no? Tiene dos veces su acceso hacia la tabla alquiler, digamos, ¿no? Hacia la tabla alquiler. Entonces hay que poner, digamos, public function, digamos. Ahora, esto es como administrador. Este va a ser como cliente. Un nombre, hay que ponerle un nombre en particular. Tiene cliente alquiler, puede ser, no sé, el nombre que ustedes vean conveniente. Cliente alquileres, ¿no? Cliente alquileres. O alquileres del cliente, digamos, ¿no? El nombre ya, recuerden que este es opcional, pero sería buena práctica el estándar acá. Solo porque hemos optado que una tabla tenga estas dos clases, este tipo de personas, entonces estamos con ese pequeño dilema de esto de acá, ¿no? De esto de aquí. ¿Ya? Una persona o un cliente tiene muchos alquileres, digamos, por eso le hemos puesto cliente alquileres. Y prácticamente la relación es la misma, pero obviamente sabemos que la columna foránea es cliente, cliente, de esta manera. Lo mismo, aquí está un poco más fácil, aquí simplemente le decimos cliente. O sea, el alquiler está siendo registrado por un usuario y también le pertenece a un cliente, digamos, ¿no? Le pertenece a un cliente. ¿Ya? Lo copio lo mismo, lo único que va a variar es que aquí la columna foránea es cliente, ¿no? Y sabemos que como nuestra tabla maneja en ID nomás por default, entonces no es necesario especificar contra qué columna se están haciendo la relación, digamos, ¿no? Contra qué columna hace la relación. Entonces, y así voy creando mis relaciones. Ya está esta con esta, y ya está esta con esta, ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta. Falta persona con usuario, ¿no? Persona con usuario. Entonces, prácticamente lo vamos a ver así. Como la llave foránea está acá, ¿no? Como la llave foránea de persona está acá, entonces decimos persona tiene un usuario. Como acá, lo ven, ¿no? Como la llave foránea está en usuario, entonces este dice has one. Y el que tiene la columna foránea lo mira al dueño, le dice velos tú, digamos, le pertenece, ¿no? Vamos a manejar esa. Aquí hay una relación de uno a uno, ¿no? De uno a uno. Como la llave foránea o la columna foránea se encuentra acá, entonces la relación de aquí a acá es has one, persona tiene uno.
En cambio, si yo lo miro desde usuario, desde user hacia persona, digo, este usuario pertenece a una persona. ¿Por qué? Porque obviamente tengo la columna que dice que yo soy de esa tabla, que yo soy de esa tabla. Entonces, vamos a persona. En persona tenemos public function user, digamos, ¿no? Porque es uno. Y retornamos, return. Aquí le decimos has one, tengo un usuario, digamos, ¿no? Puedo poner user class, ¿no? Y decir que la llave foránea que está en esa tabla allá, la llave foránea que está en esa tabla allá, se llama persona-id, creo, si más no me equivoco, lo coloqué de esa manera. Y si no estoy seguro, agarro, no me cuesta ir a mi migración, fijarme en la tabla users y ver cómo lo haré, como persona-id, ¿no? Persona-id. ¿Está bien? Entonces, ahora voy al usuario y lo voy a crear igual de la misma manera. Public function, ¿no? Usuario o persona, como quieran llamarlo. Vamos a llamarle persona para seguir el estándar. Y le vamos a decir return. Como aquí está la llave foránea, entonces aquí digo yo pertenezco, o sea, yo pertenezco a persona class. Y le digo que la llave foránea que nos une es persona-id, que eso es lo que nos une, ¿ya? Que nos une. Entonces ya está la relación de acá a acá, ida y vuelta, ya están las dos, entonces ya terminé con usuario y ya terminé con persona también. Entonces lo voy cerrando y me quedaría con alquiler. Ya terminé esta vía, ahora me falta esta de acá. Como es uno mucho, entonces, y la llave foránea está acá, entonces este le dice, yo tengo muchos detalles. Alquiler tiene mucho detalle. Entonces, en alquiler implementamos la relación public function detalles en plural, ¿no? Porque tiene muchos. Y como tiene muchos, o sea, está ya su llave, le decimos has many. Y le decimos el modelo detalle punto class, ¿no? Y decimos cómo se llama la columna que es foránea, se llama alquiler-id. Nuevamente, si no me acuerdo, no estoy muy seguro, nada me cuesta ir a la migración, ¿no? Y verificar en la tabla de detalles cómo lo cree con alquiler-id, ¿no? _id. Como igual estamos siguiendo el estándar, prácticamente el Laravel va a agarrar este modelo y le va a agarrar y le va a poner _id. Podemos obviar esto acá porque es la misma columna, digamos, ¿no? Lo podemos obviar, ¿no? Pero sin embargo, si su compañero lo cambió, bueno, lo vamos a ver más adelante eso de ahí. Ya. Sin embargo, le voy a poner nomás para dejarlo que al menos esos dos campos deberíamos de manejar bien, si es que... Ya. Entonces ya hemos hecho la relación de alquiler hacia detalle, ahora falta de detalle hacia alquiler, digamos, ¿no? Entonces me voy al modelo de detalle, Como un detalle pertenece a un alquiler, entonces es singular, pues, ¿no? Public function alquiler. Le pertenezco a un alquiler en específico, ¿no? Le pertenezco. Entonces return this value to, ¿no? Y aquí le decimos alquiler class. Y la llave foránea es alquiler, o la columna foránea es alquiler-id. Alquiler-id. ¿Ya? Entonces ya hemos hecho el ida y vuelta de aquí a allá. Entonces ya con alquiler ya terminó todo el trabajo. Entonces lo cierro y me quedo con detalle porque aún falta esta relación. Detalle también le pertenece a un ítem. Entonces, ítem, ¿no? Return
this, verlo tú, decimos ítem class y le decimos que el campo, la columna foránea es ítem ID. Como uno de sus compañeros dijo, ¿qué pasa si yo lo llamo a mi ID de mi tabla ID ítem? Ya uno entonces debería de especificarlo acá, digamos, ¿no? En esta relación también. Pero sin embargo, como nosotros manejamos el estándar de todas las llaves primarias que son de cada tabla es ID, entonces no es necesario colocarlo. Lo recalco nuevamente, no es necesario colocarlo. Ya. Entonces el detalle ya tiene su relación con ítem, falta ítem hacia detalle. Como un ítem puede estar en mucho detalle, entonces la relación del ítem es public en plural, sería detalles, ¿no? Return this as money. Y le decimos detalle class. Y la columna que es la foránea es ítem-id. Y la primaria obviamente es id, por eso no lo escribo, digamos, no lo escribo. Ya no lo escribo. Entonces ya estaría esto acá, detalles. Entonces ya detalle lo cierro y me quedo con ítem. Con ítem de acá. Como esta no es esa relación exacta como nos enseñaron en base de datos 1, porque sabemos que en base de datos 1 tendría que ser la llave esta más esta acá, tendrían que ser primaria. Esas dos tendrían que haber sido primaria, ¿no? Para esta de aquí. Eso no iba a complicar más las cosas y como ya no se maneja eso, bueno, como ya no es tan drástico en realidad esa aplicación en una base de datos, uno debe más ver la mejor manera de que las consultas sean más rápidas, ¿no? Porque mientras más llaves foránea o más lejos esa atracción, ya lo expliqué, es más lenta, ¿no? O sea, debo viajar de un punto a otro y verificar más cosas y demás, ¿no? Ya. Entonces aquí existe uno a uno prácticamente. Bueno, es casi como esta relación, 1 a 0 y 1, ¿no es? O sea, esto acá es 1 y acá es 0 y 1, digamos, ¿no? 1, 0 y 1, ¿no? Pero entonces es la misma relación. Un ítem puede ser un libro o puede ser una película, ¿no es? Ya, esa es una de las dos, digamos, ¿no? Es una de las opciones. Entonces tengo public function libro, ¿no? Y retorno. Ahora, ¿qué función voy a ocupar? Estoy en ítem y la llave foránea está acá. Entonces, ítem tiene un libro prácticamente cerca, ¿no? Tiene un libro, o sea, has one, tengo un libro. En la clase libro, perdón. Libro class. Y el campo es ítem-id, es el campo o la columna foránea. Lo mismo para película. Película, y aquí sería película class, ¿no? Y el mismo campo. Es el mismo en ambos, si se dan cuenta. Si tengo un poco de dudas, me vengo acá, migraciones, y veo libro es ítem-id. En películas es ítem-id, es el mismo campo. Ya. Entonces ya está en ítem la ida y falta los libros hacia allá, ¿no? Los libros hacia allá. Entonces voy a libros, al modelo libro, y un libro igual le pertenece solo a uno, ¿no? Entonces, ítem, ¿no? Acá, y return, como le pertenece, es de los tú, ítem class, ¿no? Y el campo es ítem-id, ¿no? El campo foráneo. Le voy a copiar esto, vamos a hacerlo rápido. Libro, y en película va a surgir lo mismo, ¿no? El mismo nombre y la misma columna foránea hacia la misma clase ítem.
Con eso ya acabamos películas, sigue quedando ítem y faltaría de género a ítem. Eso ya se lo dejo a ustedes. Este código se lo voy a pasar para que con este trabajemos. Ya a partir de este es lo que vamos a trabajar. Ya a partir de este vamos a trabajar. Que ya lo estoy haciendo en las plantillas. Estaba haciendo las plantillas de la vista un poco organizado. Acá están las plantillas, si lo ven. En layout está el típico app y tiene varios paquetes para no tener muchos códigos. Un paquete netamente para estilo, voy a estilo, acá está el estilo y solo se dedica a importar estilo. Otro paquete para simplemente la cabecera, entonces voy a header y aquí está simplemente el código para la cabecera, que cuando es un usuario válido, cuando es un usuario válido, muestra el menú, digamos, ¿no? Muestra el menú. Cuando es usuario válido, muestra, ¿no? Su nombre, cerrar sesión, ¿no? Eso lo hemos visto en clase. También hay un campo response que es solo para los códigos de errores, digamos, ¿no? El código de error, aquí hay para error, para hecho y para observaciones, ¿no? Tenemos el campo de contenido, que ya eso ya lo conocen. Y también tengo otra plantilla de preloader, que es el que carga nomás, es netamente el código HTML para el que carga nomás, ¿no? Y tenemos otra plantilla para solo donde escribo los scripts, ¿no? Solo los códigos JavaScript que son necesarios. Y luego, ¿no? Faltaría el footer que se tendría que estar aparte, pero acá tengo que poner el footer. Esto ya lo hemos visto en clase. Me falta diseñar el footer está acá. Me falta diseñar el código HTML del footer para tener un código más limpio y más Esto se le va a pasar igual para que ustedes lo analicen cómo se ha hecho esto. Ustedes ya conocen estas palabras include, ¿no? Chill, ¿no? Stat, si no lo conocen, sería bueno que lo investiguen, ¿no? Ya sea en la documentación del árabe, lo busquen en esos foros qué significan estas palabras en Blade, o sea, el árabe con Blade, ¿no? Ya, lo dejamos la relación. Entonces esto se lo voy a pasar hoy para que a partir de este proyecto es con lo que vamos a trabajar todo. Ya, ¿alguna duda sobre las relaciones que hay? El tema de hoy que tenemos, las relaciones. O sea, claro, es el clásico mapeo, pero en realidad en los modelos, digamos, ¿no? Es que en realidad la abstracción de usar un ORM, que es un objeto en realidad, es que ya no hagas consulta, digamos, ¿no? Si vos hubieras querido hacer esto acá, hubieras hecho en Query Builder, en Query Builder hubieras hecho lo siguiente, quizás tabla, personas, digamos, ¿no? Luego la unión natural o el join que muchos conocen diciendo, bueno, te voy a relacionar con alquileres, ¿no? Donde personas.id va a ser la unión o va a ser el enlace con alquileres.usuario-id, digamos, ¿no? Y demás cositas. Where tanto y no sé qué más le puede aumentar, cl y get. Para evitar hacer esto, digamos, ¿no? Seguir queriendo escribir. Este es un digamos, query de SQL. También hay la opción de escribir directamente un query, pues, ¿no? Hay un query, no me acuerdo, ya hace mucho que no lo uso, está acá. Y aquí ya voy a escribir select, asterisco, from, personas, digamos, ¿no? AP, digamos, ¿no? Como nos enseña, alquileres, digamos. Y ahí where tal que p.id es igual a a.usuario-id, digamos, ¿no? Para evitar que uno se involucre en las relaciones y además no va a ser siempre, digamos, ¿no? Quizás en esta
quizás en esta función necesito hacer esta relación, después en otra función voy a hacer esta relación, en otra función voy a hacer otra relación y en otra voy a ocupar el mismo código de relaciones, lo voy a ocupar en 4 o 5 funciones, digamos. Y lo que quiere hacer Laravel es diciendo, tranquilo, no tenés que repetir código, te da estándares. Aquí definí una vez tus relaciones en la clase, en los modelos. De una vez definí tus relaciones como objeto y yo me encargo de hacer la consulta, digamos, ¿no? Claro, obviamente después lo va a convertir en query builder, digamos. Al final, el ORM simplemente es una abstracción, no quiere decir que de esta manera va a la base de datos. Al final, todo esto se resume a una consulta, pero ya validada, donde ya está el ORM, digamos, donde ya está invalidado las típicas inyecciones, que es lo más común que hay, digamos, ¿no? Que ya lo expliqué en el tiempo que hemos usado esto, ya lo expliqué, digamos, ¿no? Entonces, quiere extraerlo todo en objetos. Entonces, usted tiene una tarea que es hacer la relación entre ítem y género, ¿no? Ítem y género, ¿ya? Ítem y género. Y además tienen que hacer la ruta, ¿ya? Las rutas lo van a hacer. Las rutas tienen que ir practicando, ¿ya? Las rutas van a tener que ir practicando. Tienen que hacer todas las rutas. El CRUD típico, se recuerda, ¿no? Pueden declararlo de una sola manera. Recuerden que pueden hacerlo así. Si somos un poco flojitos, lo podemos hacer de esa manera. Recuerdan, ¿no? Las rutas. O podemos hacer una por una, ¿no? Aquí podemos hacer para ítem, ¿no? Para ítem o ítem, como ustedes quieran llamarle. Y imaginamos que tenemos el controlador ítem controller, digamos, ¿no? Ítem controller. Lo mismo para género, ¿no? Para género, ustedes van a tener género o género, como quieran ponerlo, ¿no? Y aquí género controller, ¿no? Y lo mismo para usuario, ¿no? Usuario, vamos a llamarle usuario. Usuario y el controlador sería usuario controller. Ustedes saben ya esa buena práctica. Y así ustedes van haciendo para cada uno de estas listas, para cada una de estas tablas, ¿ya? Para cada uno su ruta específica, ¿ya? Eso ya ustedes deben de saberlo, es algo simple, pero no lo hagan así, háganlo uno por uno, para que practiquen la manera de practicar, ¿ya? Háganlo uno por uno. Sí, créenlo los controladores igual, créenlo los controladores, ¿ya? Recuerden que pueden crear controladores con todas las funciones hechas, digamos, ¿no? Recuerden el comando con todas las funciones hechas, ¿no? PHP artisan make controller sample controller --medio resource, ¿no? Y eso le va a crear un controlador acá con ya todas las funciones, digamos, ¿no? Esto lo pueden hacer o manualmente lo pueden hacer, ¿no? Respectivos controladores, ¿ya? No sé si para mañana lo tienen, lo pueden tener para mañana para que ya lo asumamos que lo tenemos y pasemos a hacer más cosas. No podemos avanzar más allá si no tenemos esos controladores. Ustedes me dicen para mañana o para el martes, depende de ustedes. Claro, tendrían que ser ruta y controlador, ¿no? Recuerden ruta o controlador. La idea es practicar ya. Esto ya, obviamente yo no lo pienso escribir en clase, porque, o sea, en el videoclase, porque prácticamente ya es algo que hemos visto, digamos, ¿no? Ya, entonces, como es para el martes, le meten sus requests más, digamos, ¿no? Sus requests, o sea, la validación. Ya ustedes conocen la validación. ¿Ya? O sea, van a tener que crear un request para poder, si no, véanlo en los videos, busquen los enlaces, ahí está los temas, igual que el día que se avanzó está el tema, dice request, dice controlador y demás cosas. ¿Ya, jóvenes?
Entonces, quedamos ahí. Voy a borrar esto para pasárselo así de limpio. La web va a quedar así. Esta negra. Entonces, esas relaciones, como le dije, son para prácticamente para ya una vez definir, digamos, ¿no? Y no estar escribiendo consultas. Ya, entonces nos vemos el martes, lo hacen las rutas, lo hacen el controlador y hacen el RICO. Los tres, las cosas que hemos visto en Laravel básico prácticamente ya lo tienen que aplicar, digamos, esa día. No le va a tomar más que 2 horas lo mucho, digamos, solo eso. La ruta, el controlador y sus requests, ¿no? Sus requests. ¿Ya? Listo, jóvenes. En este proyecto en la comenzar yo se le voy a pasar el RAR de esto y en eso lo comenzamos a hacer. Entonces, listo.